Consulta, ¿tuvieron clase de inglés entre la última clase que tuvieron conmigo y hoy? ¿En el medio o no? Ah, perfecto. ¿Y se animan a contarme con qué paper avanzaron? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué hicieron? Así, así me actualizan a mí también un poco de qué cosas avanzaron y hicieron con el paper. Hola Pablo, ¿hablo por acá? Sí, dale, dale, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo tardes va? ¿Todo a bien? vos y a todos los compañeros. Sí, muy bien, muy bien. Eh, lo que estuvimos viendo fue un paper bastante largo, era largo, difícil de entender, sobre todo porque era inglés, obviamente, eh, que hablaba sobre el who de los monos, decía. Sí, Por ejemplo, la forma de comunicarse de cierta especie de mono sí. eh, y de alguna manera cómo es la estructura del paper en general, ¿no? Cómo, cuál es la forma, la estructura clásica, digamos, que ella, Manu comentaba que no era tan clásica porque tenía cuestiones muy particulares. Eh, Eso fue lo que de alguna manera vimos. Bien, buenísimo. Buenísimo, gracias Martín. Y No, solo no, vieron el del Who de los monos, ¿no siguieron con el otro, con el de Same-Sex Behavior, o sea, otros papers? no, solo el who de los monos, Bien, por buenísimo, ahora. buenísimo, buenísimo. Bien, genial, gracias Martín. Hola Lautaro, ¿cómo va? Bueno, buenísimo. Sí, mi propuesta para esta semana era que hoy trabajemos con cuestiones teóricas de biología general y medio ambiente, y el viernes trabajemos, aunque sea un bloque, también en el paper de ese de los monos, en el de los WHO, o si avanzan en algún otro paper, poder seguir también con los papers. O sea, dedicarle el viernes a la clase de biología, también a trabajar un poco con el contenido de los papers. Más que nada, o sea, para que les sirva a ustedes, para poder entenderlos, que les aporte para la clase de inglés y bueno, también para que les aporte para biología. Así que la propuesta es, hoy pasaríamos a trabajar, sí, sí, a ver, ahí la compañera Ornelas en el chat está preguntando si el tema de los papers. Sí, la propuesta es que los papers que leen en inglés, en clase de inglés, también sirvan de trabajo práctico para biología, digamos. Yo todavía no armé una consigna ni les puse fecha de entrega ni nada, pero la idea es que trabajen con el mismo material y les sirva, cumpla con la doble función, ¿no? Les sirva para inglés y les sirva para biología, ¿sí? Así que yo lo que vengo pensando es, para biología es simplemente, bueno, que hagan la lectura son dos papers en realidad, supongo que Manu después les va a dar el segundo paper, este, y ustedes hagan una red conceptual o un cuadro sinóptico, o extraigan las ideas principales, como para poder, o sea, tener algo que me entreguen, digamos, y sea un control de lectura y de comprensión del trabajo. Así que el viernes, si quieren, lo seguimos avanzando y podemos seguir trabajando con estos papers un poquito. Bien, no sé si llegaron a ver mi aviso en la plataforma, les dejé la clase de hoy de Ecología de Comunidades y están todos los videos, todos los links de los videos a YouTube colgados hasta la clase de hoy, digamos. O sea. Así que después chusmeen en la plataforma que hay novedades y hay material nuevo. Me faltó subir un apunte que lo voy a estar subiendo ahora cuando termine esta clase. Que es el apunte teórico de la clase que voy a dar hoy. Así que en la plataforma está la clase de hoy. Cuando termine la clase le subo el apunte, que me faltó. Bien, si quieren vamos a ir arrancando. La clase de hoy también seguimos trabajando en ecología, la ecología como ciencia. ¿Se acuerdan que hablamos que cuando estudiamos biología uno
tiene muy presente, tiene muy en cuenta los niveles de organización, ¿no? Y los niveles de organización de la ecología son el de individuo, población, comunidad, ecosistema y biomas, podrían considerarse de alguna manera. La ecología que estamos viendo, que vamos a poder llegar a ver en esta modalidad, es la ecología de las poblaciones, que es lo que trabajamos la semana pasada, y mi intención hoy era que hagamos una especie de introducción o algunos elementos básicos de la ecología de comunidades. O sea, seguir trabajando en ecología, pero saltar, pegar un salto de nivel de organización. Dejamos las poblaciones y pasamos a las comunidades, ¿sí? Así que un poco esa es la propuesta de hoy. Paso a compartirles la pantalla. Acá. A ver. Bien. Ahí estamos. ¿Ven la pantalla? ¿Ven la presentación? Sí. Perfecto, gracias. Entonces pasamos nomás. Como siempre, como todas las clases teóricas que tuvimos hasta ahora, paso número 1, empecemos con las definiciones, ¿sí? Vamos a hablar de ecología de comunidades. ¿Y qué es una comunidad? Una posible definición habla de un grupo de organismos de distintas especies que conviven en un lugar y tiempo determinado, muchos de ellos interactuando entre sí en un marco de relaciones horizontales y verticales. Una forma en la cual ya habíamos definido comunidad era como un conjunto de poblaciones, un grupo de poblaciones que interactúan entre ellas dentro del mismo ambiente, ¿sí? Estamos viendo entonces dos definiciones posibles, son muy parecidas pero sutilmente diferentes. Porque la definición clásica, la que venimos trabajando, es la de comunidad como conjunto de poblaciones, ¿sí? Y se acuerdan que al mismo tiempo habíamos hablado de poblaciones como conjuntos de individuos de una misma especie. Entonces, si yo meto en un grupo en una comunidad diferentes poblaciones, sí o sí voy a tener diferentes especies, ¿se entiende? Que es un poco lo que dice la definición 1, grupo de organismos de distintas especies. Ahora estoy ensamblando, estoy agrupando, o estoy metiendo en un mismo conjunto de elementos diferentes especies que pertenecen a diferentes poblaciones, ¿sí? Estas especies, estas poblaciones, establecen relaciones horizontales y verticales. A lo largo de esta presentación vamos a ir tratando de dilucidar o de entender un poquito qué son las relaciones horizontales y verticales, ¿sí? Estas relaciones horizontales y verticales determinan interacciones, o sea, por eso estas poblaciones interactúan entre sí, ¿sí? Interactúan desde el punto de vista de la competencia, interactúan desde el punto de vista de la predación, desde el punto de vista de la simbiosis y el mutualismo, que ya vamos a ver más adelante qué es. O sea, digamos que las especies, estas poblaciones, no se mantienen aisladas y que simplemente comparten el hábitat, sino que al mismo tiempo ejercen interacciones entre sí, ¿sí? Interactúan las especies, interactúan además los individuos con el medio abiótico, con el medio ambiente, ¿sí? Con los factores sin vida, o sea, ya sea con el sustrato, con el agua, con el aire. O sea, tenemos interacciones que son entre organismos vivos y de los organismos vivos con los factores abióticos, ¿sí? Entonces, a esto lo vamos a definir como comunidad. Es sutilmente diferente a la definición del nivel de organización que sigue, que es el ecosistema, ¿sí? Porque ecosistema, por definición, es como un conjunto de comunidades que forman el ecosistema. Pero ¿cuándo termina o empieza una comunidad? ¿Cuándo empieza un ecosistema? ¿Cuándo es comunidad y cuándo es ecosistema? O sea, es como vaga la división o la línea que divide una definición un nivel de organización del otro. Así que la idea es entender cómo está caracterizada una comunidad, qué elementos o qué atributos caracterizan a una comunidad y cuáles son perdón, se me fue el nombre, las características emergentes, que se acuerdan que veníamos hablando, ¿no? De estos atributos emergentes que cada nivel de organización tiene
sus características emergentes. Entonces, ¿cuáles son las cualidades emergentes de este nivel de organización, de la comunidad? ¿Sí? Sí, como siempre, o sea, estamos en la ciencia de la biología, así que nos tenemos que acostumbrar a vivir en la zona gris, o sea, donde blanco y negro no es tan claro, sino que siempre hay algo intermedio o una excepción a la regla. Así que ahí, bueno, en la figura hay algunos ejemplos de comunidades, una comunidad patagónica típica, o uno podría pensar en diferentes comunidades, porque la comunidad acuática es donde está presente el agua, hay una comunidad de pastizales que tiene cierta altura, cierto gradiente altitudinal, ciertas condiciones de humedad y de suelo que determinan una comunidad, y después podemos distinguir una tercera comunidad que es la comunidad de alta montaña, ¿sí? Que de nuevo tiene otra temperatura, tiene otras características físicas que determinan otros grupos de poblaciones o de individuos, ¿sí? Entonces, en esto de los grises que estamos hablando, de cuándo termina una comunidad y cuándo empieza otra, o cuándo es un ecosistema y cuándo es una comunidad, podemos ver que si vemos la foto, tenemos gradientes y tenemos diferencias ambientales en diferentes lugares de la foto, ¿sí? No es lo mismo donde está el guanaco acá metido en el agua que en esta ladera de pastizal que en el filo de las montañas, digamos. O sea, así es. Y después también está el otro ejemplo más esquemático, digamos, donde están la representación de la comunidad como ensamble de diferentes especies, de diferentes poblaciones, tanto animales como vegetales, compartiendo un tiempo y un espacio, ¿sí? Así que, digamos, las dos figuras representan de manera esquemática, digamos, la definición de comunidad. Entonces, cuando hablamos de ecología de comunidades, podemos pensar en dos grandes familias o dos grandes grupos de atributos, de cuestiones que se pueden estudiar. O estudiamos los atributos o estudiamos los procesos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las poblaciones? Lo mismo, también teníamos ciertas características que salían de la foto de esa población, y después habían ciertas características que salían de estudiar la dinámica y los cambios en el tiempo de esa población. En la comunidad nos pasa lo mismo. Hay atributos que son fijos, que son estáticos, y hay procesos que son dinámicos. Entonces, uno puede encarar el estudio de la comunidad desde los atributos o desde los procesos. Entre los atributos ahora los vamos a ir viendo cuáles son, son los que definen este nivel de organización. En los procesos están lo que mencionábamos antes, las interacciones entre los organismos y con el medio, y la dinámica espacial y temporal, cómo evolucionan, cómo cambian, o cuál es la dinámica en el espacio y en el tiempo. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a ir viendo cuáles son estos atributos, estos procesos, y cuáles son los determinantes de la estructura y diversidad de una comunidad. Entonces, para definir una comunidad o para caracterizarla, o sea, como ese conjunto de especies en un lugar y tiempo determinado, van a influir o van a estar en juego diversos factores. Hay factores que tienen que ver con atributos del ambiente, por ejemplo, la disponibilidad de recursos, el rango de temperaturas, las condiciones ambientales, digamos, o sea, son ciertas características propias del ambiente, digamos, o sea, que no tienen que ver con las poblaciones ni con las especies, sino que es lo que ofrece ese hábitat, ¿sí? Van a haber factores históricos que guardan relación también con los atributos del ambiente, acerca de cómo llegaron a ese lugar esas especies, si esas especies se especiaron ahí, si inmigraron desde otros lugares, si fueron traídas por el hombre, por ejemplo. Hay cuestiones que tienen que ver con la historia y también tienen que ver con la historia geográfica de un lugar, o sea, acerca de si ese ambiente siempre fue de montaña, o si hubo un bosque, o si ese bosque se incendió, o sea, si hubieron cambios en la historia de esa comunidad. Y por último también, lo que venimos mencionando, las interacciones entre las especies. Entonces, los atributos del ambiente, los factores históricos, más las interacciones entre las especies, me van a definir cómo es una comunidad, cómo está caracterizada, o cuál es el conjunto de especies que encuentro en esa comunidad determinada. Entonces hay un poco, este es un breve resumen de lo que les vengo contando, ¿no? O sea, acerca de los atributos, los factores históricos y las interacciones.
siguiendo un poquito con esto de la definición de comunidad, hay como dos grandes visiones en la bibliografía. Hay ciertos autores que consideran a la comunidad desde un punto de vista holístico. Holístico quiere decir como, no sé, no voy a poder definir holístico, pero es como una visión más global. Integral. Más integral, exacto. Integral es la palabra. O global, digamos, de la definición del concepto. Entonces, se piensa a la comunidad como una entidad funcional, como una entidad discreta que tiene organización y propiedades emergentes propias, ¿sí? Se puede pensar, digamos, a la comunidad como una unidad o como una entidad funcional separada de otras entidades funcionales, ¿sí? Entonces, esto es comparable o paralelo a pensar a la comunidad como un superorganismo, ¿no? Un superorganismo que tiene su metabolismo, que crece, que se desarrolla, que se relaciona con otros organismos. O sea, es una visión, digamos, organísmica de cómo es una comunidad, ¿sí? Esa es una visión holística, digamos. Hay ciertos autores que apoyan esta visión de la comunidad, como, digamos, como un superorganismo, ¿sí? Hay otras visiones un poquito más laxas y que no hablan, digamos, de la comunidad como una entidad funcional, sino que es simplemente un ensamble que por cuestiones del azar, en gran parte, coexisten y hacen uso de los recursos y tienen, o sea, ciertos requerimientos compartidos. Entonces encuentro diferentes individuos de diferentes poblaciones en un tiempo y en un espacio, por una cuestión más bien casuística y porque los recursos están y esas especies pueden vivir ahí, y no por una cuestión, digamos, de funcionamiento integral de toda la comunidad, ¿sí? Esto es medio, o sea, como dos formas de entender la comunidad. O sea, o la pienso como un superorganismo, o la pienso como que en realidad es, bueno, es justo la mera coincidencia en este lugar, en este tiempo, de estas especies que hacen uso de estos recursos. Punto. O sea, nada más. O sea, yo no me paro en la vereda de ninguno, no digo que esto está bien o esto está mal. O sea, son dos formas de pensar la comunidad, digamos. Más allá, digamos, de cuál sea la concepción, si es holística o si es, digamos, una visión más reduccionista, como una cuestión casuística, hay ciertos atributos que son característicos a las dos visiones o las dos formas de entender la comunidad. Algunos atributos son la forma de vida, ahora yo se las presento ahora y después vamos a ir desarrollando cada uno de estos atributos de manera breve. Los atributos van a ser las formas de vida que están presentes en esa comunidad, la composición específica, que tiene que ver con una nómina de las especies que forman parte de esa comunidad, la riqueza de especies, que ya vamos a ver cómo se calcula la riqueza, que no es simplemente la lista de especies que hay, sino que tiene que ver con otras cuestiones, las abundancias relativas, o sea, cuánto hay de cada una de esas especies, la diversidad, qué tan distintas son las especies entre sí en esa comunidad, si hay dominancia, si hay algún tipo, si hay una, dos, tres, o cuántas especies son dominantes en esa comunidad. La estructura de gremios, ya vamos a ver quiénes forman parte de un gremio. Y la estructura trófica, que son las relaciones que tienen que ver con los procesos de intercambio de materia y energía. O sea, tienen que ver con las redes, cadenas alimentarias, o sea, cómo fluye la materia y la energía desde niveles tróficos, entre niveles tróficos, digamos. O sea, cómo los autótrofos que fijan la energía, que esto lo vimos en la primera parte de la materia, y cómo esa materia y energía va fluyendo en una comunidad, ¿sí? Estos son, ¿se acuerdan los que dijimos? Atributos. Es la foto que uno le saca a una comunidad y puede decir, sí, esta comunidad tiene estos atributos. Esto es estático, no tiene, digamos, cambio en el tiempo. Por otro lado, lo que uno puede estudiar son los procesos, o sea, son interacciones dinámicas. Las interacciones entre las especies entre sí y con el medio ambiente, la dinámica espacial y temporal, cómo esas especies aumentan o disminuyen en abundancia, cómo colonizan y cómo, digamos, dejan de distribuirse en ciertos lugares, y cómo se produce el flujo de la materia y la energía, que está fuertemente relacionado con esto que hablábamos de la estructura trófica de una comunidad. Chicos, chicas, si voy muy rápido me paran, ¿eh? O sea, o si algo no se entiende o hay que explicarlo mejor, como si las reglas son siempre las mismas, ¿eh? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de las formas de vida. Las formas de vida se aplican más que nada a las comunidades vegetales, ¿no? Y lo que me define la forma de vida de una comunidad tiene que ver con la forma de crecimiento, ¿sí?
El ejemplo típico más clásico son cuando yo hablo de una comunidad de árboles, de arbustos, de hierbas o de musgos, ¿sí? Que un árbol sea un árbol es su forma de vida, que sea un arbusto es una forma de vida tipo arbusto, que sean hierbas anuales también son formas de vida. Entonces, no es lo mismo la comunidad que yo encuentro en el bosque de las laderas de la cuenca Lácar, digamos, o sea, si ustedes miran, se paran, digamos, en la playa del lago Lácar, ahí en la ventana de Delhi, digamos, donde está la costanera, y miran hacia la izquierda, hacia el camino de Siete Lagos, y vieron que hay un bosque muy homogéneo de cipreses, digamos. O sea, que parece monoespecífico, parece de una sola especie. No es monoespecífico porque hay más cosas. Pero la forma de vida de ese bosque es de cipreses en forma de árboles, digamos. O sea, tiene una forma de vida determinada que de alguna forma fija las características de esa comunidad. ¿Sí? Si ustedes ahora miramos para atrás y nos vamos para la Vega Plana y nos paramos en el medio de la Vega, no vamos a ver que hayan formas de vida tipo árboles. Las formas de vida dominantes van a ser hierbas y arbustos, ¿sí? Es todo bajo, digamos, en el humedal estoy hablando, ¿sí? Entonces, estas son las formas de vida, las estructuras vegetales, que de alguna forma determinan la estructura general de una comunidad, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la forma de vida de la vegetación va a servir de mucho sustento para insectos, roedores, polinizadores, descomponedores en la parte baja. Van a condicionar la cantidad de radiación solar que ingresa a esa comunidad, la cantidad de carbono que se fija, la cantidad de oxígeno que se produce. O sea, ven cómo la forma de vida condiciona en gran parte el funcionamiento de toda esta comunidad como sistema, ¿sí? Así que básicamente acá lo que les muestro en el esquema, en el dibujito, son las diferentes formas de vida que pueden adoptar los diferentes tipos de vegetación en una comunidad. ¿Puedo hacer una pregunta Sí, venga. sobre esto? Eh, si tuviéramos un bosque con más variedad de árboles, yo sé que ahí en el caso del ejemplo que diste de la cuenca Lácar, dijiste que hay distintas especies de árboles, pero en alguno que no fuera predominante siempre la Sí, misma especie de árbol. Igual la perfecto. forma de vida es árbol, ¿no? Exacto, exacto. Podemos ahora mirar, estamos parados en la costanera del lago Lácar, no miremos a la izquierda, miremos a la derecha, al mirador Bandurrias, donde ya no es tan dominante el ciprés y hay tres géneros de Nothofagus de especies distintas. Entonces ahora tengo un ensamble, una comunidad formada por diferentes poblaciones de diferentes especies que lo que vemos a simple vista es la forma de vida árbol, digamos, o sea, lo que más destaca. Pero si vamos y nos metemos en ese bosque, vamos a ver que se pueden construir estratificaciones. O sea, esto quiere decir que a diferentes alturas dominan diferentes tipos de forma de vida. Si yo miro el suelo, la forma de vida dominante, esa comunidad está formada por hierbas. Si yo miro los primeros 2, 3 metros, posible, en un bosque cerrado, ¿no? O sea, sin, donde no hay pastoreo, no hay desmonte, o sea, en condiciones, digamos, prístinas o vírgenes, voy a ver que la forma de vida dominante quizás sean los arbustos. Y si yo sigo subiendo en esa estratificación, esto es lo que me forma el sotobosque, no sé, cada uno de estos estratos tiene nombre. No voy a entrar en detalles ahora. Si yo sigo subiendo en el estrato, sigo haciendo, digamos, una progresión vertical, subiendo en metros, voy a ver que la forma de vida dominante pasan a ser los árboles, el dosel, ¿sí? Las copas de los árboles. Entonces, lo que puedo ver es que se forman gradientes en los cuales cada nivel, cada estrato tiene diferentes formas de vida dominante. Y eso estructura una comunidad distinta. Lo mismo pasa cuando el gradiente no es altitudinal, sino que, por ejemplo, es latitudinal. Si yo me muevo de este a oeste, como es el ejemplo que está dando Hernán en el chat, ¿sí? Hernán me está diciendo, cuando camino a Tromen, uno después de que cruza el río Malleo, se empieza a desplazar, gira, dobla a la izquierda y se empieza a mover de este a oeste, ¿sí? Y uno lo que empieza a hacer es un gradiente longitudinal, mejor dicho, ¿no? De este a oeste, ¿sí? Latitudinal es cuando yo me muevo de norte a sur, longitudinal es cuando yo me muevo de este a oeste. Me parece que me confundí, dije latitudinal, pero quiero decir longitudinal, ¿sí?
Entonces, lo que estoy viendo es que a medida que me voy cambiando de longitud, me voy yendo hacia el oeste, me acerco a la cordillera de los Andes, me acerco a la barrera que frena los vientos húmedos desde el Pacífico, cambia el régimen de precipitaciones, cambia también la altura sobre el nivel del mar, o sea, tengo doble gradiente longitudinal, hay un montón de gradientes solapados como capas, ¿no? Tengo un gradiente longitudinal, un gradiente de precipitaciones, un gradiente altitudinal. O sea, estoy cambiando varias variables del ambiente que me determinan un cambio en las formas de vida dominante, ¿sí? Entonces, yo voy de la estepa, como la estepa de Junín, paso a un ecotono, que es un ambiente de transición, ¿sí? Es un ambiente que tiene ciertas características de la estepa y ciertas características del bosque, con especies que son propias del ecotono, ¿sí? El ecotono es una especie de ambiente de transición entre dos ecosistemas o dos sistemas distintos, ¿sí? Hasta que llego a un ambiente, a una comunidad con dominancia de bosque, donde tengo formas de vida que son lo que menciona Hernán, subarbustos, bosque, y en el ecotono tengo la dominancia de subarbustos, ¿sí? Por ejemplo, de chacay, hay un montón de invasoras, de rosa mosqueta, no me voy a acordar los nombres ahora, pero ven, ¿no? El gradiente, o sea, el cambio de comunidad, o sea, cómo se va produciendo. Y en ese cambio de comunidad vamos teniendo reemplazos en las especies, ¿sí? No son las mismas las especies propias de la estepa que las que están presentes en ese ecotono, en esa transición, en ese ambiente intermedio, que las que están en el bosque andino patagónico fueguino, los que están, digamos, en Tromen mismo, digamos, o sea, entonces hay ciertas especies que las voy a ver en cada faja, simplemente, ¿sí? Vamos a seguir avanzando en esto, o sea, vamos a hablar ahora acerca de cómo se miden ese recambio de especies. Entonces, cuando me refiero a formas de vida como atributo de una comunidad, estoy hablando de si esa comunidad está dominada o estructurada por árboles, arbustos, hierbas o musgos, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo mismo, o sea, es una definición un poco más, más técnica acerca de las formas de vida. No me interesa mucho, no quiero entrar en mucho detalle. Pero sí lo que quiero que vean es cómo en el sustrato, en el eje X, digamos, abajo de todo el gráfico, hay un gradiente, hay un cambio en una variable ambiental. Por ejemplo, acá la definen severidad ambiental. O sea, ¿qué es severidad ambiental? Es como cuando el ambiente se vuelve más severo. ¿Qué quiere decir? Que las temperaturas son más extremas o el régimen de precipitaciones es menor. Entonces, lo que va pasando es que van cambiando las formas de vida de la vegetación en función de variables ambientales. Y esto es un poco lo que les comentaba en la diapositiva 1. Lo que define los atributos de una comunidad está determinado por ciertas características del ambiente. Una característica del ambiente es, por ejemplo, la severidad ambiental. La severidad puede estar definida por cantidad de precipitaciones, rango de radiación, cantidad de luz solar que reciben las plantas por día, margen de temperatura, amplitud térmica, porcentaje de humedad, o sea, etcétera, la que se les ocurra, digamos. O sea. Entonces, con el cambio de las condiciones ambientales, cambian las formas de vida dominantes. Simplemente me interesa de esta diapositiva que vean eso, ¿no? Cómo cambia con el gradiente del ambiente. No me interesa que memoricemos nombres, esto, fanerófito, caméfito, hemicriptófito, no importa, o sea, son nombres. O sea, tengamos en la cabeza árbol, arbusto, hierba, etc. Bien, otro atributo que define las comunidades es la composición específica. La composición específica es la lista de especies presentes en esa comunidad. O sea, ahora yo si vuelvo con el ejemplo de la cuenca Lácar. Voy al bosque de cipreses de la ladera de la cuenca Lácar y hago un inventario, básicamente, una lista de las especies que encuentro. De nuevo, ahora para armar esa lista, yo caigo en lo que hablamos el otro día en ecología de poblaciones, tengo que hacer un relevamiento, un muestreo. Puedo hacer transectas, puedo hacer transectas en avión, puedo hacer transectas en dron, puedo hacer transectas terrestres, puedo hacer muestreo con cuadrículas, puedo analizar imágenes con sensores remotos, o sea,
la diversidad de métodos de muestreo es pero infinita, digamos, o sea, y tiene que ver cada método de muestreo con la pregunta que uno quiera contestar, o sea, quiero identificar absolutamente todas las especies de la primera a la última de una comunidad, eso va a requerir cierto esfuerzo de muestreo y ciertas técnicas. Quiero saber cuál es la especie dominante, no me interesa ni siquiera cuál es el nombre, eso se hace con otro tipo de muestreo. Quiero saber cuál es la forma de vida dominante en cierta comunidad, eso se hace también con otro tipo de muestreo. O sea, uno puede, por ejemplo, ver, no sé, en Google Earth, ver la imagen y decir, esto es un ambiente arbustal, esto es un ambiente de bosque, de árboles, esto es un pastizal, y listo, estoy de alguna forma definiendo la forma de vida de esa comunidad, y mi método de muestreo fue simplemente entrar a Google Earth, nada más. O sea, pero si uno quiere saber eso que veo en el Google, qué especie de árbol es, tengo que ir a campo, tengo que hacer una validación a campo, digamos. O sea, el Google no me va a decir qué especie es, y yo tampoco la voy a poder distinguir desde el Google. Entonces es como que cada pregunta o cada nivel de detalle o de resolución requiere de un tipo de metodología distinta, ¿sí? Entonces, algunos conceptos. La composición específica, como les digo, la lista de o sea, el inventario de todas las especies presentes. La riqueza es un número. O sea, la riqueza puede ser 2, 30, 20, 2 millones. Es el número de especies presentes. O sea, yo hago ese relevamiento, hago toda mi lista de especies y defino en mi planilla de Excel una columna que es número. O sea, la sumo y veo cuántas especies están presentes en esa comunidad. ¿Sí? Una vez que yo tengo mi composición específica y mi riqueza, puedo pasar a estimar abundancias relativas. ¿Se acuerdan? La abundancia relativa no la estoy definiendo por primera vez, lo hablamos también en poblaciones. O sea, es la abundancia de una especie respecto a las especies restantes. ¿Sí? Entonces, uno puede calcular la abundancia relativa conociendo la cantidad de individuos que encuentra de una especie y la cantidad de individuos totales presentes en esa especie. ¿Sí? Ahora vamos a ver, o sea, hay otras formas también de calcular abundancia relativa. Una es con el número de especies que uno encuentra en una comunidad. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que usar la imaginación. A mí me hubiese encantado esta teórica, poder haber hecho un práctico, digamos, o sea, poder ir a hacer un relevamiento a campo y poder trabajar todo esto de manera práctica. De manera teórica hay que usar mucho la imaginación para entenderlo. Sí, Ornella, ¿querés decir algo? Sí, quería preguntar, en esto de la abundancia relativa, ¿en verdad lo tendríamos que comparar con, digamos, cada especie con otra especie que esté en el mismo, no sé cómo llamarlo, en la misma categoría, en el mismo rango de tipo de vida, ¿no? O sea, si voy a estar midiendo cuál Sí, es el árbol, no sé, o el sí. arbusto que más hay, tengo que compararlo con otros tipos de arbusto y no con pasto o no con árboles, ¿no? Es lo más común, pero de nuevo, ¿no? O sea, depende de la pregunta que uno quiera contestar. Porque si uno quiere decir, por ejemplo, no sé, yo quiero estudiar el bosque caducifolio de San Martín de los Andes. O sea, entonces me voy a centrar en la forma de vida árbol, porque me interesa conocer los árboles que forman ese conjunto de forma de vida árbol, ese bosque de árboles. Uno podría querer conocer la abundancia relativa de tal especie en función de todas las especies presentes. Entonces ya voy más allá de la forma de vida. Voy a contar y voy a relevar los que son árboles, los que son arbustos, los que son pastos, e incluso uno podría incluir a las aves, a los mamíferos, a los insectos, a todo lo que encuentre, ¿sí? Porque uno quiere conocer en toda esa comunidad como totalidad, esa especie en particular que está estudiando, cuánto me representa respecto al resto de las otras especies. ¿Por qué? Porque como dijimos, en una comunidad, todas las especies guardan relación entre sí porque se interrelacionan. Entonces, puede ser de interés conocer cuánta de esta planta que florece tanto hay en función de cuántas abejas, por ejemplo, hay en la misma comunidad. O sea, el aviso es que se va a cortar en menos de un minuto, así que yo sigo hablando hasta que se corte. O sea, no necesariamente tenemos que centrarnos en